Muy buenas noches. Mi nombre es Hammer Villena Zúñiga y voy a sustentar el producto académico número 2. Los hechos relevantes. Marcela saca crédito hipotecario, firma un contrato de mutuo dinerario por 5 años. Marcela no paga su cuota y se demora más de un mes para hacerlo. Pedro reporta a Marcela en la Central de Riesgo del Perú. La controversia es el reporte de Marcela a Infocor en la categoría de riesgo alto. ¿Cuál es el tipo de proceso que puede interponer Marcela? Es el habeas data. La materia en el ámbito judicial es el derecho que se considera vulnerado y cuya protección o garantía se invoca a través de una demanda. En este caso, son dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la autodeterminación informativa. Muy bien. El habeas data está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 200. Es un procedimiento sumario. En consecuencia, defiende pues los derechos fundamentales. Esos derechos son los que establece el propio artículo 200, refiriendo al artículo 2 de la Constitución en sus incisos 5 y 6, modificados por el artículo 1 de la Ley 26.470, publicada pues el 12/6 de 1995. También tenemos la Ley 29.733, que protege pues los datos sensibles. Asimismo, hay que reconocer que el Pacto de San José también acogió estos derechos y nuestra Constitución del 79 y el 93 ya lo contemplaban. El habeas data puro. ¿Qué es el habeas data puro? Sirve para reparar precisamente las agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de información, computarizados o no. El habeas data manipulador, que no tiene como propósito el conocimiento de la información almacenada, sino su modificación. El habeas data correctivo, que tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. El habeas data de cognición. No se trata de un proceso en virtud del cual se pretende la manipulación de los datos, sino efectuar una tarea de conocimiento y de supervisión sobre la forma en que la información personal almacenada está siendo utilizada. Tenemos también el habeas data informativo, dirigido a conocer el contenido de la información que se almacena en el banco de datos, que se guarda. El habeas data inquisitivo, para que se diga el nombre de la persona que proporcionó el dato. ¿Quién? Habeas data teleológico, busca esclarecer los motivos que han llevado al sujeto activo a la creación del dato personal. ¿Para qué? El habeas data de ubicación, que tiene como objeto que el sujeto activo del poder informático responda dónde está ubicado el dato, a fin de que el sujeto, el accionante, pueda ejercer su derecho. ¿Dónde? El habeas data manipulador no tiene como propósito el conocimiento de la información almacenada, sino su modificación. El habeas data aditivo agrega al banco de datos una información no contenida. Esta información puede consistir en la actualización de una información cierta, pero que por el paso del tiempo se ha visto modificada. También puede tratarse de una información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado o incorporar al banco datos, información omitida que perjudica al sujeto pasivo. El habeas data correctivo, que tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. El habeas data supresorio, que busca eliminar la información sensible o datos que afectan la intimidad personal, familiar o cualquier otro derecho fundamental de la persona. También puede proceder cuando la información que se almacena no guarda la relación con la finalidad para la cual ha sido creado el banco de datos. El habeas data confidencial, que tiene como función impedir que las personas no autorizadas accedan a una información que ha sido calificada como reservada. El habeas data desvinculador, que sirve para impedir que terceros conozcan la identificación de una o más personas cuyos datos han sido almacenados en función de determinados aspectos generales como la edad, raza, sexo, ubicación social, grado de instrucción, idioma y profesión. El habeas data cifrador, que tiene como objeto que el dato sea guardado bajo un código que solo puede ser descifrado por quien está autorizado a hacerlo. El habeas data cautelar, que tiene como propósito impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un proceso, a fin de asegurar la eficacia del derecho a protegerse. El habeas data garantista, que busca el control técnico en el manejo de los datos, a fin de determinar si el sistema informativo, computarizado o no, garantiza la confidencialidad y las condiciones mínimas de seguridad de los datos y su utilización de acuerdo con la finalidad para lo cual han sido almacenados. El habeas data interpretativo, que tiene como objeto impugnar las valoraciones o conclusiones a las que llega el que analiza la información personal almacenada. El habeas data indemnizatorio, aunque no es de recibo en nuestro ordenamiento, este tipo de habeas data consiste en solicitar la indemnización por el daño causado con la propalación de la información. El habeas data impuro solicita el auxilio jurisdiccional
para recabar una información pública que le es negada al agraviado. El habeas data de acceso a la información pública consiste en hacer valer el derecho de toda persona a acceder a la información que obra en la administración pública, salvo que éstas expresamente estén prohibidas por la ley. Muy bien, ¿contra quién se tiene que iniciar este proceso del habeas data? Contra la entidad bancaria reportante, quien es la única facultada para realizar rectificaciones en caso de existir error. Hay que recordar que de acuerdo a lo contemplado en el artículo 1981 del Código Civil Peruano de 1984, aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último. Si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, que es el caso, el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. ¿Podría Marcela iniciar algún tipo de indemnización? Ya hemos visto que no. El proceso judicial de garantía constitucional, denominado habeas data, el mismo que permite la protección de los derechos del titular de la información de manera más específica y detallada que lo previsto en la ley, no permite la obtención de una indemnización, solo la cesación del acto lesivo. Ahora, existe jurisprudencia en el Perú. Según el expediente número 2631 del 2009, que se dictó en Piura, la ciudadana Mercedes María Nieves había solicitado pues al Tribunal Constitucional una indemnización, y el tribunal en su fundamento 8 es totalmente categórico: no puede ser estimado toda vez que ello no se encuentra dentro del ámbito de protección del proceso de habeas data. Muy bien, estamos hablando en este caso de una responsabilidad contractual. Si el deber contravenido deriva de un contrato, entonces la responsabilidad es contractual, si no sería extracontractual. ¿Cuáles son los mecanismos informáticos que se pueden utilizar para saber si estamos reportados en Infocor? Es sencillo, requerimos simplemente a la página web de esta entidad, teniendo al alcance nuestro DNI para ingresar los datos que nos solicitan, y en base a ese mecanismo podemos obtener rápidamente la información. ¿Cuáles son las conclusiones de este caso? Primero, el recurso de agravio constitucional de habeas data es una garantía contenida en la Constitución Política de 1993. Protege dos derechos fundamentales: el acceso a la información y a la autodeterminación informativa, o protección de datos personales. Estos son derechos humanos de tercera generación, cuyo principio es la solidaridad, en la que intervienen las personas, el Estado y las empresas privadas. Y por último, esta garantía surge como respuesta al avance imparable de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que acopian, registran y procesan ingentes cantidades de datos personales, que si no son protegidos de acuerdo a los tratados internacionales y a las normas internas de cada país, pueden constituirse en un grave hecho. Eso es todo. Muchas gracias.